Dos evangelistas tienen los textos que llamamos comúnmente de las bienaventuranzas. El evangelista San Mateo, que presenta 8, y el evangelista Lucas, que presenta 4. Pero simultáneamente con las bienaventuranzas, felices, dichosos, bienaventurados, el evangelio de San Lucas presenta 4, pero también 4 contraposiciones. Ay de ustedes, son lamentos, no son maldiciones, no son amenazas. Es como si fuera un grito de infortunio, una prevención, una llamada de atención. Y en su conjunto la palabra de Dios de este domingo, me parece, nos sitúa en algo que es absolutamente central en nuestra vida de fe cristiana: las decisiones que nosotros tomamos por el Señor, por su palabra, desde su palabra. Si la fe cristiana no nos lleva a nosotros a tomar decisiones en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de relacionarnos con las demás personas, en la manera de relacionarnos con las cosas, significa que esa fe cristiana se está quedando en una cuestión puramente externa. La fe cristiana involucra toda nuestra vida, la manera como nosotros pensamos, la manera como nosotros hablamos, la manera como nosotros juzgamos de los acontecimientos de la vida, la manera como nosotros orientamos la vida. Lo que está en juego en la fe cristiana es la manera de vivir, de construir la vida, y por lo tanto también el desenlace necesario que tiene la vida dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos frente al Señor, frente a su palabra, o de espaldas al Señor y de espaldas a su palabra. Y ese es el sentido que tiene todo este lenguaje, que presenta precisamente contrastes: felices, dichosos, bienaventurados por una parte, pero también ay de ustedes, incluso con una expresión que suena muy fuerte: malditos, pero que no es una maldición, porque de los labios del Señor no puede salir otra cosa distinta sino palabras de bendición. Ahora, de aquí tampoco se trata, y es muy importante tenerlo en cuenta, como si esto nos diera a nosotros el derecho a separar a la humanidad en dos grupos. En un lado están los buenos, en otro lado los malos, en un lado están los benditos, en otro lado están los que viven infortunio. En el fondo, en cada persona, en cada comunidad, se verifica ese combate entre esas dos formas distintas de vivir, dos formas distintas de valorarnos, dos formas distintas, y es muy posible que en nuestra propia vida, en la vida de cada quien, se esté dando simultáneamente esa lucha permanente. Y me parece que la palabra del Señor hoy, al hablar de felicidad, que habla de una aspiración, de un deseo que tiene el corazón humano, habla también del proyecto del Señor, porque el proyecto de Dios con nosotros es ese: dicha verdadera, vida plena, felicidad. Todo pasa también entonces por nuestras propias decisiones. Son diversas disposiciones del corazón, son diversas rutas de vida que uno decide escoger, son diversos intereses que a uno lo mueven en la vida, son diferentes prioridades las que uno le da también en su propia vida, de frente al Señor o sencillamente de espaldas a Él. Quisiera yo llamar la atención especialmente sobre 3 aspectos de esa diversidad de decisiones que uno toma en la vida. Primero, sobre aquello sobre lo cual uno confía, cuál es el soporte sobre el cual uno construye su vida. Segundo, sobre la ruta que uno escoge para una vida plenamente realizada, o quizá una vida malograda. Y tercero, sobre el sentido que uno le da al destino último que tiene la vida humana. Dichoso el hombre que confía en el Señor
maldito quien confía en sí mismo. Insisto, no se trata de una maldición, es una prevención, es una llamada de atención. El término confianza es definitivo. ¿En quién pones tú la seguridad de tu vida? ¿Sobre cuál roca estás pretendiendo construir la casa que es tu propia existencia? ¿Sobre qué estás pretendiendo tú soportar la construcción de tu propia vida familiar, de tu propia vida de pareja? Nosotros como comunidad parroquial, ¿sobre qué estamos construyendo nuestra vida? Es un aviso de atención. Hay infortunio para la persona que confía completamente en sí misma, que pone su confianza en realidades puramente humanas, volviendo la espalda al Señor. Cuando el profeta habla de eso, está pensando especialmente en varias realidades. Cuando el pueblo volvió su corazón del Señor y se fabricó ídolos en los cuales ponía su seguridad. Y cuando el pueblo desconfió de la presencia del Señor y pensó que el soporte de su vida consistía en las alianzas que hacía con otros pueblos para sentirse fuerte. Ese es el contexto en el cual sucede todo esto. Cuando finalmente uno siente que está en sus propias manos la construcción de la propia vida, y cuando uno también, volviéndole la espalda al Señor, pone su confianza en realidades puramente humanas que se pueden convertir en pequeños dioses y en pequeños ídolos, que tarde que temprano tienen un efecto contrario, terminan sometiéndonos. Es obrar por puros criterios humanos, y la imagen del Salmo es muy bella. Se parece a la paja, que no tiene ninguna consistencia y que sencillamente la arrebata el viento y la lleva el viento. Ningún peso, ninguna fuerza, ninguna consistencia personal, sencillamente es algo liviano, una levedad total de la vida, sin ningún peso en la vida. En cambio, cuando la confianza se pone en el Señor, nos corresponde a nosotros trabajar con nuestras propias manos. Nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. Y nos corresponde a todos ser, ojalá, profundamente laboriosos y personas profundamente muy trabajadoras, muy dedicadas y con un gran sentido de responsabilidad, pero siempre la confianza puesta en el Señor, en quien todo se puede. Sobre ti, Señor, construimos la vida. Sobre tu palabra, Señor, construimos la vida. Y la imagen del Salmo es entonces también muy sugestiva. Se parece esa persona al árbol que está permanentemente enraizado y que está permanentemente regado por el agua del riachuelo. Tiene una vitalidad inmensa, tiene una fuerza inmensa y simultáneamente es frondoso, con una capacidad de dar grandes frutos. Confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Entre otras cosas, me da por pensar en esto. Climas de inseguridad que en el mundo se viven, clima de incertidumbre que en el mundo se viven, puede hacer de nosotros personas muy desconfiadas. La inseguridad que uno puede sentir en cualquier lugar hace que nos volvamos desconfiados. Nos miramos mutuamente también con prevención, porque pareciera que la presencia de otra persona se convirtiera para nosotros en una amenaza, potencial o real. Confianza. Si hay algo que los seres humanos necesitamos tener, es eso, confianza. Cuando la confianza se pierde, sencillamente todo se derrumba. Caminamos en la vida con una inseguridad absoluta. La confianza en uno mismo, la confianza en los demás. Y hay alguien que se nos ofrece como garante. Hay alguien que se nos ofrece como presencia fiel, en quien vale la pena sencillamente volcar toda la confianza, sin ninguna duda y sin ninguna vacilación. En segundo lugar, la palabra nos pone también ante esto. ¿Cuáles son las rutas que encontramos nosotros para construir una vida feliz? A mí me parece que esto es importante que lo tengamos en cuenta.
En el Evangelio, en la palabra del Señor, resuena con potencia la palabra dicha, alegría y felicidad. Resuena. Aquí no estamos nosotros simplemente a un sentimiento de cierta alegría pasajera. Estamos realmente ante un proyecto de una vida bien lograda, de una vida dichosa, de una vida bien construida. No significa ausencia de dificultades, no significa ausencia de problemas, pero significa una vida que uno siente que incluso las mismas situaciones de dificultades se vuelven ocasiones de crecimiento. La manera de resolver las mismas situaciones de crisis hacen de nosotros personas más maduras, personas que realmente vamos realizando de forma más plena nuestra existencia. Los lamentos del Evangelio de San Lucas, ay de ustedes, Jesús los dijo en repetidas ocasiones, ay de ustedes, referidos a ciudades que no lo recibieron, Corosaín, Betsaida, que rechazaron al Señor. Ese es el lamento de un Jesús que mirando a Jerusalén llora. Es un lamento de dolor, sencillamente por las oportunidades que perdemos, sencillamente cuando nosotros dejamos pasar tranquilamente la fuerza transformadora del amor del Señor y construimos la vida por otra senda distinta. No se trata de amenaza, se trata de un lamento y de una advertencia. Riqueza, hartura personal, reír y aplausos de la gente. Una vida repleta de sí misma. Una persona que siente que su vida está completamente repleta, en primer lugar, por ella misma. Por eso entonces es reconocida y aplaudida, como si fuera sencillamente el reconocimiento de los otros lo que le da consistencia a la vida. Una vida llena de hartura. Se creen que ya realizaron todo en la vida, que consiguieron todo y que con sus propios medios son capaces de valerse de todo. Incluso Lucas habla explícitamente de las riquezas materiales, como hablará también explícitamente de la pobreza. Será San Mateo el que hablará de la pobreza de espíritu, pero Lucas hablará así sencilla y llanamente de la pobreza, como también de la riqueza. Pensando entonces que en la acumulación de cosas está efectivamente la dicha de la vida. Una acumulación que muchas veces significa también privar a otros de lo que les corresponde. Una acumulación de bienes que obedece a una mentalidad propietaria y no una mentalidad de administradores. En este mundo estamos como administradores, incluso de las cosas que uno puede conseguir, que también deben tener una destinación comunitaria y una destinación social, también, porque hay personas, hay gente que tiene riqueza a costa de la pobreza de otros, así tranquilamente, y eso sucede también. Hay gente que asciende en la vida a costa precisamente de volver a los demás escalones y peldaños sobre los cuales se apoya para poder subir. Una vida repleta egoístamente de sí mismo, o por las cosas que uno tiene, o por la sensación de que todo está en nuestras manos y que con lo que tenemos nos valemos para todo, con la sensación de que eso hace una vida completamente feliz, y reímos con la sensación nosotros de que somos vanidosamente reconocidos e incluso envidiados por otros. Esto es una concentración egoísta impresionante, que sencillamente hace que nos volquemos sobre nosotros mismos. Y ay de la persona que pueda vivir así, abierto solamente uno a uno mismo, sencillamente colmado uno de uno mismo, de lo que uno es, de los aplausos vanidosos que le dan, de las cosas que tiene y que acumula, y de los logros que uno va teniendo en la vida, que los convierte como si fueran la última conquista en la vida. Frente a ello, unas situaciones que en su lenguaje tal como lo presenta el Evangelio, son situaciones menesterosas. El que llora, el que tiene hambre, el que es pobre, son situaciones de carencia, son situaciones también incluso de adversidad, amenazados, ofendidos por seguir al Señor, pobres evangélicos,
capaces de no tener mentalidad propietaria, sino mentalidad de administrador, y que por lo tanto reconocemos que todo lo que tenemos, empezando por la propia vida, es don del Señor. Que vencemos la capacidad, la tentación acumuladora y posesiva de cosas y posesiva de personas, que es mentalidad egoísta. Todo es del Señor y se gestiona simplemente todo con una tónica de servicio. Hambrientos porque anhelamos algo más, porque no nos sentimos nosotros repletos de nada, ni satisfechos de nada. Una vida que solamente se sacia en una auténtica experiencia de amor con el Señor y con los demás. Eso es una cosa increíble. Puede encontrar uno en la vida muchas personas repletas de cosas, pero con un vacío de amor impresionante, con unos huecos de amor en su corazón, pero absolutamente rodeados de muchas cosas que tienen. Quienes lloran, no se trata de ninguna manera de hacer una apología y una defensa del dolor, ni mucho menos buscar dolor para agregarle dolor al dolor que la vida nos trae. Pero es sencillamente una nostalgia, es sencillamente una angustia por no tener suficiente amor hacia los demás. La expresión que muchos santos han dicho a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, que seamos capaces de llorar nuestros pecados, es un lamento, es sencillamente una nostalgia de no poder tener todo, de no alcanzar esa plenitud de misericordia y de amor que sencillamente es la única que colma la vida. Quienes son aborrecidos por el Señor, dice el texto, personas que definitivamente hacen una opción por el Evangelio y por el Señor, lo cual puede traer también entonces de parte de otros disgustos, de parte de otras personas críticas, pero hay una convicción total. ¿Por qué vivimos desde el Evangelio? ¿Por qué vivimos desde el Señor y no desde otro tipo de criterios? Esas situaciones precarias, menesterosas, el pobre, y muchas veces no solamente es el pobre, es el empobrecido, es decir, el que fue hecho pobre por otras personas que sencillamente acumularon para sí. Esas situaciones de lamento, esas situaciones de llanto, no son otras cosas sino situaciones de la vida donde muestran la capacidad de una persona para estar totalmente abierta al Señor, quien es el único que colma completamente el corazón humano, y a la relación auténtica entre nosotros, porque también la relación de amor auténtico va colmando nuestro propio corazón. Primero, confianza. ¿En quién tenemos puesto a nosotros nuestra confianza? Segunda, ¿cuál es la concepción que tenemos de vida feliz, dichosa? ¿De una vida repleta de uno mismo o de una vida que va creciendo en el sentido del amor del Señor porque confiamos en Él, porque mantenemos corazón libre frente a la ambición de acumulación, porque somos capaces de darle destino comunitario, incluso también destino social a lo que uno tiene, así sea poco, pero que puede también servir para otros, porque sencillamente tenemos siempre anhelo de un amor más pleno. Y finalmente me parece que la palabra del Señor, especialmente la segunda lectura, podría también ser leída en la misma clave. ¿Cuál es el sentido último que nosotros le damos a nuestra vida y el destino último? O una vida cerrada simplemente en este mundo, una vida en la cual el gran principio es aquel que en otro texto San Pablo dijo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es una vida sin un horizonte definitivo. Es una vida donde uno siente, pues no sé si nos va a tocar vivir 20 años, 40 años, 60 años, 80 años y ahí se acabó todo. Es una vida que puede tener incluso en un momento determinado el gran riesgo de una cierta irresponsabilidad. Al fin de cuentas yo paso por esta vida y la disfruto porque es la única que hay y porque todo termina en la muerte. Es estrechar la vida, es quitarle un horizonte a la vida. Es precisamente una vida devorada totalmente por la muerte. Pero en cambio, una vida vivida desde la fe en Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es la predicación.
pero el soporte total que le da sentido a nuestra vida es la Pascua de Cristo, que pasa por su cruz, es decir, por la donación total de su vida. Todo lo contrario al que tiene mentalidad rica, aplausos de los demás, una vida harta de lo que uno tiene, una vida repleta de sí mismo. Dichoso aquel entonces que construye su vida con la fe en el Señor resucitado, el primogénito, en quien la muerte ha sido vencida. Aquel Señor Jesús que venció la muerte muriendo él mismo. Es la gran esperanza que nuestra vida no desemboca simplemente en la muerte que la devora. Nuestra vida tendrá la plenitud de la vida resucitada que Cristo nos comunica y Cristo nos participa. El tránsito por la vida, ¿en quién confías tú? La manera como tú concibes una vida feliz. Y finalmente, el destino último de nuestra vida, que está en las manos del Señor, que ha vencido la muerte con la Pascua del Señor. Eso hace que nuestra vida transcurra de otra manera. Me parece que eso hace que la vida tenga también un sentido distinto. Y eso hace, decía yo al comienzo de esta meditación, que nuestra vida de fe se vuelva verdaderamente interesante y apasionante, porque es que pone en juego nuestras decisiones. ¿En quién realmente confías tú? ¿A través de qué ruta realmente estás construyendo una vida verdadera y no ficticiamente feliz? Y esta vida pascual, que es aquella que nos convoca en la Eucaristía y que nos hace mirar con esperanza que tendremos nosotros la plenitud de la vida de resurrección en la eternidad del amor del Señor, que es una eternidad de vida plena y una eternidad de amor. Tomémonos un momento en silencio para nuestra oración, para interiorizar esta palabra de hoy. Palabras fuertes, claves: confianza, felicidad, destino último, muerte o resurrección. Que el Señor nos permita vivir desde Él y desde su amor.